Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Julia García Robles, soy psicóloga y astróloga y hoy vamos a hablar de astrología prenatal en el contexto de este Congreso de Psique y Arte organizado por el doctor Leonardo Maldonado. Muchísimas gracias a Leonardo y al equipo por permitirme participar y compartirles estos conocimientos que seguramente van a ampliar muchísimo su mirada, y también muchísimas gracias a ustedes por participar y por escuchar esta charla. Espero que aprendan muchísimo. Les quiero contar que soy autora de este libro, Astrología Prenatal. Es una disciplina que vengo desarrollando hace varios años y que es fascinante porque nos permite conectar con las improntas prenatales, con los aprendizajes que traemos de la vida intrauterina. Y voy a estar mencionando algunas obras como la del doctor Bernie, de la vida secreta de los niños antes de nacer, y la de La biología de la creencia de Bruce Lipton, donde él desarrolla el concepto de epigenética para referirse a esos aprendizajes que traemos de nuestro árbol genealógico de generación en generación y que quedan grabados durante la vida prenatal. Entonces, antes de empezar, quiero que nos conectemos con esa vida prenatal y que registres en tu cuerpo esta experiencia. Imagínate estar en un espacio acuoso donde el cuerpo no es pesado, donde no hay ni frío ni calor, donde no se siente ningún tipo de malestar, donde no hay hambre, ni sed, ni satisfacción, ni deseo, ni necesidad. Imagínate estar en un espacio de abundancia, en un espacio donde cualquier necesidad es satisfecha inmediatamente, sin ninguna espera. Un espacio de fusión, de unión, de conexión. Sos uno con el cuerpo de mamá. El cuerpo de mamá, el útero, es la fuente divina, es de donde venimos. Ahora, imagínate que de repente estás en este sueño flotando, donde no hay un yo, no hay un ego, todo es perfecto, y de repente llega la hora de nacer a la vida. Y atravesas el canal de parto, llegas a un espacio que tiene luces, que tiene ruidos, que genera malestar, hace frío, hace calor, tengo hambre, ¿qué me pasa en el estómago? Qué sensación desagradable, nunca tuve esa sensación. Y es muy desagradable y necesito satisfacerla. Entonces de repente se activan esos mecanismos que tiene el cuerpo, que son instintivos, como la succión, la búsqueda del pecho o del biberón, de la fuente de alimento. Y ese malestar que sentía de repente se aplaca. Dualidad. Malestar, bienestar. Necesidad, satisfacción. Frío, calor. Hambre, satisfacción del hambre. ¿Mm? Fíjense cómo pasamos de una vida, de una experiencia de unidad a una experiencia de división. De eso se trata este pasaje de la vida intrauterina a la vida que experimentamos en este cuerpo físico que tenemos. Venimos de un medio acuoso a un medio aéreo, de la oscuridad a la luz, de prácticamente el silencio al ruido. Esto lo conoce como el trauma de nacimiento. Es una experiencia muy desbordante, muy desorganizante para la psique, es traumática y queda inscripto en nuestro cuerpo. Pero ¿qué va a ocurrir? Mamá, papá, la familia, el hogar, el cuerpo de nuestros cuidadores va a proporcionar ese abrigo que va a ablandar un poco esta experiencia, la va a hacer más digerible.
Esto vamos a hablar entonces a lo largo de esta charla. Quería que empecemos con una pequeña conexión, ¿sí? Para que empecemos a no recordar, pero al menos conectar sensiblemente con esa experiencia de la que de la que venimos, ¿no? Que fue nuestra primera experiencia en la vida, previa al nacimiento. Creemos que la vida empieza en el nacimiento, pero empieza mucho antes. Así que te voy a mostrar una diapositiva donde te voy a compartir algunas de estas impresiones, algunos de estos descubrimientos y sería interesante que lo puedas ir viendo en tu carta natal si te interesa. La idea es ver cómo el alma, nuestro ser, experimenta ciertos aprendizajes en la vida intrauterina que quedan grabados, que conforman nuestra base psíquica, emocional, inconsciente y que van a tener efectos en nuestra vida futura, en nuestra infancia y en nuestra adultez. Antes de desarrollar un poquito más, te quiero contar quién soy. Mi nombre es Cecilia García Robles. Soy licenciada en psicología, me gradué en el año 2010 en la Universidad de Buenos Aires. Me especialicé en psicoanálisis freudiano-lacaniano, hasta que conocí la obra de Jung, me enamoré. Yo creo que siempre desde muy chica incluso sabía quién era Jung, no sabía mucho, pero sabía que estaba ahí hablando sobre arquetipos, sobre mitos, sobre el inconsciente colectivo. Llegué a las terapias sistémicas, a las constelaciones familiares, a la biodecodificación, a la psicogenealogía, unos años después, y me fascinó, me encantó, y seguí explorando, investigando. Siempre desde muy chiquita me gustaba mirar el cielo, me gustaban los astros, ya conocía mi carta natal, ya entraba a páginas web cuando internet recién estaba apareciendo, tenía algún que otro libro donde también calculaba la carta natal. Sin embargo, unos años después de recibida empecé a estudiar la carrera de astrología en distintas escuelas y conocí la astrología sistémica también y empecé a crear puentes, porque eso es lo que hacemos los seres humanos naturalmente, crear puentes entre un saber y otro. Ah, esto se podrá ver en la carta natal, esto que estudié en este libro, que estudié en este curso, esto que descubrí, esto que ocurrió en esta constelación, ¿lo podremos ver en la carta natal? Sin embargo, seguí buscando y seguí investigando porque yo sabía, yo sentía profundamente que había una sabiduría en el cuerpo. Entonces estudié arteterapia, psicología corporal, hasta que llegué al focusing, me enamoré, me cambió completamente mi forma de hacer clínica, hice la formación internacional, actualmente soy formadora de focusing y, y en estos últimos años, con todos los desarrollos que hubo en psicotraumatología, en trabajo con el trauma psicológico, me empecé a especializar en psicotraumatología y distintos recursos somáticos y distintas herramientas para el abordaje del trauma, como MDR, Brain Spotting, y bueno, me especializo en psicotraumatología. Actualmente sigo investigando y sigo estudiando. Y escribí 5 libros, acá en la foto hay 4, pero bueno, falta el de astrología prenatal. Escribí un libro que es astrogenealogía. Desarrollé una metodología que es la biodecodificación astrológica para decodificar los síntomas a través de la carta natal. Desarrolló una mirada sistémica transgeneracional de los arcanos mayores del tarot, en conjunto con las constelaciones familiares, y también consteló la carta natal. El último libro que se publicó es el de Astrología Prenatal, en el año 2025, y ya escribí y ya está en proceso de revisión y de impresión mi último libro, que es Astrología Familiar. Bueno, para que sepan un poquito quién soy, y vamos a ver entonces qué es esto de la astrología prenatal. Solemos pensar que la vida comienza con el nacimiento, ¿no? Cuando la mayoría de las personas empezamos a contar nuestros cumpleaños a partir desde que nacemos, ¿no? Nacer es el momento cero, al año de nacer se cumple un año. Sin embargo, toda esa vida previa al nacimiento también está presente. Y también hay aprendizajes. De hecho, Bruce Lipton dice que más del 90% de nuestra vida psíquica, nuestro inconsciente, está marcado por las experiencias prenatales. Más del 90%. Lo que vamos a vivir en los primeros años de vida va a ser fundamental, pero va a quedar instalado por encima de esas experiencias prenatales. Y ya cuando somos adultos somos una máquina de repetir. Repetimos lo que aprendemos.
Hay muy poquito espacio para lo nuevo, para la transformación, pero existe ese espacio. Bruce Lipton dice que es alrededor del 5%. ¿Y por qué es esto? Porque tiene que ver con las ondas cerebrales. ¿Mm? Nuestro cerebro tiene distintas ondas, gamma, beta, kappa, ¿no? Son distintas ondas de nuestro cerebro que cuando somos pequeños estas ondas son mucho, mucho, mucho más lentas. Por eso es que cuando somos pequeñitos el tiempo parece que es muy lento y que se pasa muy lentamente. Un día es una eternidad para un niño. Sin embargo, cuando somos adultos los días se nos pasan muy rápido. Y esto es porque nuestro cerebro está en ondas gamma mucho más rápidas. Entonces el cerebro aprende en esas ondas lentas, muy lentas. Cuanto más atrás nos vamos, más lentas son esas ondas. Todo esto lo explica Bruce Lipton en la biología de la creencia y también en las charlas que da en distintas ciudades del mundo. Entonces, el momento de nacer queda grabado en nuestra psique y en nuestro cuerpo, y cuando hablamos del inconsciente en astrología nos referimos a tanto los aspectos intrapsíquicos como también los aspectos externos, ¿no? Con esa configuración energética que afecta nuestras experiencias y nuestros comportamientos y que muchas veces también se vive a través de situaciones, personas o experiencias que vamos a vivir. Entonces, el momento en el que nacemos, la energía que está presente en el cielo, la posición de los astros, la posición de la banda zodiacal alrededor de la Tierra, donde en el punto del horizonte se ve el ascendente, todas esas, esa trama, ¿no? Esa configuración energética queda grabada en los nativos. ¿Mm? Lo que pasa es que en distintos lugares la energía que va a estar en el cielo va a ser distinta, por eso tenemos distintas casas astrológicas. Y eso va a quedar grabado no como un determinismo, porque no, los signos en realidad, más que signos, son símbolos, son potenciales a desplegar. Hay múltiples formas en las que esos signos pueden manifestarse. Hay tantos virginianos como personas de Virgo, hay tantos librianos como personas de Libra. Cada uno tiene un potencial de experimentar distintos niveles de evolución de ese signo y en distintos momentos de la vida lo podemos vivenciar de distintas maneras, ¿no? Pero es un potencial, es una semilla. Es una semilla que depende si la tierra es firme y si es una tierra con muchos nutrientes y si le da el sol y si no le da el sol y cuánto viento hay y cuáles son las otras, ¿no? Cuál es ese ambiente alrededor de esa plantita, puede ser que crezca o no, ¿sí? Sin embargo, esa carta natal, que es la que conocemos y que es la única que tenemos, porque no podemos tener una carta prenatal, al menos no una real, y ahora les voy a contar lo que sí podemos hacer, es la impronta de todo lo que vamos a experimentar, pero también quedan grabadas experiencias prenatales, que las podemos ver en la propia carta natal. Y también hay otras técnicas que se pueden utilizar. ¿Mm? Estas improntas prenatales van a ejercer una influencia muy importante en nuestras vidas y actúan de forma inconsciente, como memorias implícitas del cuerpo. Estas memorias implícitas tienen que ver con que lo que vivió mamá durante el embarazo se transmite al feto a través del cordón umbilical. No solo transferimos nutrientes físicos, también los neurotransmisores. Por ejemplo, si mamá estaba contenta, en calma, relajada, presente, probablemente tenía niveles más altos de serotonina en el cerebro. Y eso va por el corriente sanguíneo hacia el feto. Si mamá se sentía victoriosa, exitosa, que iba bien, que las cosas le estaban saliendo y que se sentía segura y contenta, seguramente sentía más dopamina, tenía más dopamina en el cuerpo. Si capaz mamá estaba más estresada, aumentaba su cortisol. Y esto no es solamente lo que le pasaba a mamá, también influye el ambiente, también influye lo que le estaba pasando a papá, si estaba presente, si no estaba presente. ¿Mm? Todo eso el feto lo va absorbiendo. Y eso queda grabado como aprendizaje. Ya es como una impronta desde la cual vamos a crecer, ¿no? Es como decir, bueno, esta semillita la plantamos en este terreno y no va a crecer igual que otra semillita que la plantemos en otro terreno. Quiero contarles un concepto que es el de proyecto sentido gestacional, que atraviesa mi forma de hacer astrología prenatal, que acá
no solamente trabajamos con lo que el alma trae, sino también lo que el sistema familiar trae. Y nosotros somos parte de un proyecto familiar, somos parte de una experiencia familiar que nos trae la vida para que desarrollemos ciertas características y para que resolvamos ciertos asuntos del árbol. Marc Frechet era un psico-oncólogo de origen francés que él desarrolló esta noción de que antes de ser concebidos somos un proyecto preconcebido. Por eso le llama proyecto sentido gestacional. El proyecto de nuestra gestación empieza mucho antes incluso de ser gestados. Tenemos que observar, preguntar, investigar qué estaba ocurriendo en la familia antes de ser gestados. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi hija. Cuando yo quedé embarazada, yo estaba a punto de emigrar. Unos meses antes, yo había viajado a España, había visitado familiares y había conseguido un departamento para venirme a vivir. Vuelvo a Buenos Aires y en ese contexto quedé embarazada. Entonces, esas experiencias, esas circunstancias quedan grabadas y de hecho están grabadas en la carta natal de mi hija y también en la mía. ¿Qué estaba pasando en la familia? Si la pareja estaba bien, si la pareja se estaba por separar, si eran pareja o no, si se conocían o no se conocían, si en el árbol había habido una muerte. Todo esto queda grabado en el inconsciente y todo esto pueden ser factores que empujen a la gestación. En el árbol genealógico, toda muerte, todo cambio, toda transformación equivale a la vida. Entonces, cuando alguien muere o cuando se produce una fuerte transformación, especialmente en los padres, pero también puede ser en el resto del sistema, puede ser que el árbol traiga nueva vida para resolver algún conflicto o para acompañar una etapa, un proceso. Entonces, Marc Frechet dice que somos un proyecto, que tenemos un sentido y que ese sentido es una solución biológica a alguna situación o algún conflicto familiar. Hay un sentido detrás de nuestra gestación y que esto queda grabado como programas inconscientes. Es como si ya tuviéramos como un teléfono celular cuando lo compramos, que ya viene con cierto software preinstalado, por ejemplo, un sistema operativo, o por ejemplo, apps. Bueno, eso ya está preconfigurado. Esos son los programas inconscientes de los que habla Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia, y él lo explica de forma biológica a través de la epigenética. Entonces, a mí me gusta pensarlo como al menos tres momentos importantes relacionados a la gestación, aunque hay más, ¿sí? Porque estábamos hablando hace un ratito de la pregestación. Entonces, si acá fuimos gestados, es el momento de la gestación. Un poquito antes, Marc Frechet dice hasta 9 meses antes, vamos a encontrar situaciones o experiencias que nos estén cargando, ¿no? de cierto acondicionamiento. Después tenemos los 9 meses de gestación o el tiempo que haya durado esa gestación. Luego tenemos el parto como otro momento fundamental y luego tenemos los primeros años de vida, especialmente hasta los 6 7 años aproximadamente. Vamos a ponerle 6, pero puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Todo esto, acá se forman todos nuestros programas inconscientes de supervivencia. Y también quiero decir que en el momento de la gestación, de la concepción, se descargan los programas del árbol genealógico. El 95% de lo que experimentamos y lo que vamos a vivir en la vida está grabado acá, en ese linaje que se graba en la gestación a través de ese huevo cigoto y ese espermatozoide que traen el material genético y epigenético de nuestro árbol. Todas estas circunstancias que quedan grabadas a nivel inconsciente, la vida intrauterina, las circunstancias del parto y esos primeros alrededor de 5, 6, 7 años de vida. Entonces la concepción queda grabada como un arquetipo, el arquetipo de la concepción. ¿Cómo hemos sido concebidos? ¿Qué estaba ocurriendo en la familia? ¿Qué estaba pasando un poquito antes? ¿De qué manera se produjo esa concepción? Esto puede influenciar en la manera en la que nosotros gestamos tanto nuestros hijos como cualquier proyecto. Todo lo que hacemos en la vida se gesta antes de llevarse a cabo. El embarazo, el arquetipo de la unidad, esa pequeña visualización que hicimos al principio, ¿no? Esa sensación de
tenerlo todo, de que no me falta nada, de que soy uno, de que no hay separación. Ese es el arquetipo de la unidad. Esos 9 meses o esos 8 o 7 meses de embarazo, soy uno con el cuerpo de mamá. No hay diferenciación. El nacimiento es el arquetipo de la iniciación. Es el que me va a marcar cuáles son esas experiencias que vengo a vivir. Y el nacimiento tiene que ver con el inicio de ese viaje heroico. Ese viaje heroico se gesta durante el embarazo, pero en el momento del nacimiento llego al mundo y empiezo este camino de descubrir quién soy y qué vine a hacer y qué quiero hacer. Entonces también la forma en la que nazco, la forma en la que llego al mundo, lo que estaba pasando en la familia, lo que estaba pasándole a mamá y a papá, qué expectativas tienen mis padres sobre mí. Y acá les dejo algunos indicadores astrológicos que no los vamos a ver en profundidad porque sé que acá hay distintos niveles de conocimiento de astrología, pero capaz alguien que sabe un poquito más puede tomar nota para profundizar un poco más, ¿sí? A grandes rasgos les voy a decir que vamos a trabajar mucho con la casa 12 y el ascendente. En el libro La vida secreta del niño antes de nacer, se publican los descubrimientos sobre la importancia que tiene la vida prenatal y su influencia. En estos hallazgos está la idea de que el feto puede escuchar, percibir, recordar y aprender. Su mente se adapta a las vivencias de sus padres, quienes proyectan en él sus propias expectativas, deseos y necesidades. Estas experiencias iniciales condicionan ciertos comportamientos que se manifiestan tras el nacimiento y que pueden incluso arrastrarse hasta la vida adulta, ¿sí? Y vamos a ver un poquito la parte astrológica. Primero, para la gente que no sepa qué es una carta natal, les presento una carta natal. Los que ni siquiera la conocen ni la saben calcular, lo pueden hacer en internet o en algún programa de astrología, en mi página astropsicológica.com. Acá hay un botoncito que es calcula tu carta y es muy simple. Ponen su nombre, su mes de nacimiento, su día, su año y su hora. Si no conocen, hay un botoncito que lo pueden seleccionar. Y abajo tienen que elegir la ciudad. Simplemente con estos datos le va a dar una carta como esta. Entonces les quiero compartir cuáles son los distintos componentes de la carta natal. Primero, ¿qué es la carta natal? Es el mapa de la psique individual, pero también de las experiencias que compartimos y que vamos a vivir en nuestra vida, donde también están grabadas las improntas gestacionales. Representa el potencial humano con sus acontecimientos internos y externos. ¿Mm? El día y la hora nos va a hablar de la posición de los planetas, especialmente el día. Los planetas se mueven poquito de un día al otro. Hay planetas más rápidos, otros más lentos. La luna es el único astro que se mueve mucho en un día. Y el lugar va a tener que ver con las casas astrológicas. Cuando no tenemos hora, que muchas veces ocurre que a veces no hay hora, tampoco podemos calcular las casas. Pero sí podemos ver la carta, en términos generales, sin las casas. La gente que no conozca su hora natal puede buscarla en su partida de nacimiento, ¿sí? En la carta natal está grabado lo que somos, seremos y fuimos, como potencial. Entonces, estos de acá adentro son los planetas. Esta es la luna, este redondito es el sol. En este gráfico, luna y sol, que son los más importantes, están en rojo. La luna es fácil de reconocerla. El sol es como un círculo con un puntito. Luego tenemos a Mercurio. Mercurio es un círculo sobre una cruz y como si tuviera dos antenitas, porque representa la mente. Venus, Venus que es como Mercurio, pero sin las antenitas, es como este círculo sobre la cruz. Marte, el símbolo de Venus y Marte también son como bastante conocidos porque se lo utiliza para los baños públicos, femenino y masculino, ¿no? Marte es como un círculo con una flecha hacia afuera. Luego tenemos Júpiter, que parece un número 4, ese es Júpiter. Saturno, que es como Júpiter, pero invertido, que es como si viéramos a Júpiter al revés. Y es una cruz con una pancita, que es este de aquí. Luego tenemos Urano. Urano es muy peculiar su glifo porque es como fuera una antena de radio, de televisión que está muy vinculado a la comunicación. Urano. Luego tenemos a Neptuno, que es el tridente del dios Neptuno, y luego tenemos a Plutón, que es este
este simbolito con este círculo ahí en el medio. Hay otros símbolos como Quirón, que es como si fuera una llave, Lilith, que es una luna negra sobre una cruz, no lo confundan con la luna. Este que es el nodo norte y este que es el nodo sur. Simplemente vamos a trabajar con los planetas principales para no confundir y no, bueno, y no darles demasiada información, ¿no? Estos planetas se encuentran emplazados en un signo particular, en una casa particular y hacen aspectos entre sí. Por ejemplo, acá vemos la Luna que se encuentra en el signo de Géminis, Urano que se encuentra en el signo de Cáncer, estos planetas de acá que se encuentran en Leo, Neptuno que se encuentra en Libra, Saturno que se encuentra en Escorpio. Ahora vamos a ver cuáles son los símbolos de los distintos signos. Los signos se ven acá, afuera. ¿Mm? En general, se suele utilizar el color rojo para los signos de fuego. Este es Aries, este es Leo, este es Sagitario. Estos son los tres signos de fuego. El verde para los signos de tierra. Este es Tauro, este es Virgo, y este de acá es Capricornio. Se lo ve un poquito mejor acá. El amarillo o el naranja para los signos de aire. Este es Géminis, este es Libra, este es Acuario. Y el azul para los signos de agua. Este es Cáncer, este es Escorpio y este es Piscis. Los planetas pueden estar en distintos signos, en distintas casas, y también tenemos otro factor que son las casas astrológicas. La primera casa, la que inicia todo, es el ascendente, que es esta línea roja marcada acá. El ascendente abre la casa uno y acá vemos uno, 2, 3, 4. Estas son las casas 5, 6. Toda esta primer parte de abajo va de la uno a la 6. Y esta rayita de acá se llama descendente y abre todo el hemisferio de arriba. Esta es la casa 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Mm? Muy bien, entonces sería interesante que quien quiera busque su carta natal y busque la casa 12. Ahora se los voy a mostrar mejor. Acá tenemos otro gráfico, así es como ustedes lo van a ver desde mi página astropsicológica.com. Acá están los más grandes los símbolos de los distintos, de los 12 signos: Aries, Leo, Sagitario, signos de fuego, Tauro, Virgo, Capricornio, signos de tierra, Géminis, Libra, Acuario, signos de aire, Cáncer, Escorpio, Piscis, signos de agua. Y acá los tenemos en orden: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Los signos van en este orden, ¿no? Van contrario a las agujas del reloj. Igual que las casas: uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de todo esto que tiene mucha. Ah, me olvidé de mencionar que estos de adentro son los aspectos. Esto es una oposición, esto es una cuadratura, un trígono. No vamos a meternos con nada de esto, lo traté de hacer lo más simple posible. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se fijen con su día, hora y lugar natal es donde se encuentra la casa 12. Esta rayita se llama cúspide, es donde inicia. Y la casa 12 es todo esto hasta el ascendente. Todo esto es la casa 12. Entonces van a ver que seguramente se inicia en un signo, pero ese signo en algún momento se termina y pasa a un siguiente signo. Esto es muy normal. Casi todas las casas, casi todas las cartas natales. Algún que otro caso podríamos encontrar todo un signo adentro, o en algún que otro caso podríamos encontrar que el mismo signo de acá es el signo del ascendente, ¿sí? Cada carta es distinta. Bueno, entonces, por ejemplo, acá la casa 12, esta rayita de acá, se inicia acá. ¿Y este qué signo es? Acuario. Entonces, esta persona tiene su casa 12 en Acuario. Pero por supuesto tiene un poco de Piscis. Este Piscis está en su casa 12 y es el que abre su ascendente. Y ahí en esta casa 12 tenemos dos indicadores astrológicos muy importantes. Este de acá es Venus. Acá nos dice el grado, grado cero, por lo tanto es Piscis, grado cero de Piscis. Y esta de acá que es Lilith. No vamos a trabajar con Lilith, simplemente mencionárselas. En la carta anterior, la cúspide de la casa 12, que es esta rayita de acá,
¿Dónde está? En Géminis, 2844 de Géminis. Y luego tenemos mucho, mucho cáncer, cáncer, cáncer. Y acá está el ascendente. Este Urano está en el ascendente. Así que esta persona no tiene planetas. En la casa 12, acá lo que se ve es el signo de la cúspide. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es abrir su carta natal, ir a ver esta cúspide, la casa 12, qué signo corta. Es como si fuera una torta que corta ahí y que atraviesa de repente un pedacito de la torta. Bueno, ¿qué está atravesando? ¿Qué está cortando? Y fíjense de qué elemento es este signo. Acuérdense que los rojos, Aries, Leo y Sagitario son de fuego. Los verdes, Tauro, Virgo, Capricornio son de tierra. Entonces la casa 12, ¿en qué signo está? En este caso, por ejemplo, es aire, Géminis, Libra también es aire, Acuario también es aire. Y acá tenemos agua, pero no está la cúspide. Por lo tanto, si no hay planetas ahí, no le vamos a dar tanta importancia. Si hubiera planetas, sí. Pero lo más importante que vamos a ver es cuál es el signo de la cúspide. Y en segundo plano, que es muy importante, qué planetas hay si es que llega a haber algún planeta. Los signos de agua que dijimos que son Piscis, Escorpio y Cáncer. Bueno, tómense un tiempo si necesitan pausar el video para ir a ver esta carta, ir a ver cuál es ese signo de la cúspide, cuál es el elemento. Acá se los dejé en colores para que sea más fácil. Ven que acá se siguen los mismos colores. Rojo, verde, amarillo y azul. No todos los programas de astrología utilizan estos colores. Hay algunos que cambian, por eso es que es importante poder verlo bien. Entonces, simplemente a modo de conocimiento general, hay mucho de la carta natal con lo que podemos trabajar y esto es más para personas más avanzadas. Se puede trabajar la casa 12, el ascendente, luna, Saturno, nodo sur. Hay un montón de indicadores. También hay otras técnicas como la lunación y el eclipse prenatal. Hay algunos métodos que se utilizan para investigar estas improntas prenatales y también se puede hacer la carta de gestación, que es una carta simbólica. Entonces, ¿por qué vamos a ver la casa 12? Si el ascendente es el momento en el que nazco, la casa 12 es lo anterior, es la casa del inconsciente, es la casa de la vida intrauterina, donde el feto no puede distinguir lo propio de lo ajeno. Por eso acá se experimenta este arquetipo de la unidad. Es la casa natural de Piscis. Si saben algo de astrología, Piscis es el signo de la disolución, de la pérdida de bordes, de la fantasía, de la pérdida de conciencia. Es un útero prototípico, la casa 12, es un útero primario. Pero hay una distinción con la luna. La luna es ese nido que me acoge cuando nazco, pero la casa 12 es ese huevo. Entonces ahí podemos distinguir, ¿no? El pollito que nace y está en un nidito, eso es la luna, pero el huevito y estar adentro del huevo es la casa 12. Dentro del huevo todavía no hay distinción. Estoy en el útero. Tomaremos en cuenta la cúspide como el momento de la gestación y además es el signo de la cúspide tiñe toda esa carta. Entonces, si tenés en la cúspide de la casa 12 algún signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, puede hablar de que en la gestación o durante el embarazo hubo alguna experiencia de tener que luchar para sobrevivir. Pudo haber habido estrés, pudo haber habido lucha, pudo haber habido peleas, tener que actuar rápido, cambios. Mamá capaz tuvo que autoafirmarse, que poner límites, pero también, como talento, puede hablarnos de una fuerza, de una vitalidad, de un empuje. Entonces sería interesante si tenés Aries, Leo, Sagitario en la cúspide de la casa 12, y estoy hablando en general, podríamos ir signo a signo, pero para no extendernos tanto lo voy a hacer en términos generales. Si tenés Aries, Leo, Sagitario, sería interesante, la cúspide de la casa 12, sería interesante que veas qué te pasa si a nivel inconsciente capaz estás siempre haciendo todo rápido, o siempre sentís que todo es lucha, o siempre sentís que tenés que estar marcando tu territorio, marcando tus límites, porque esto puede provenir de una memoria prenatal. ¿Mm?
Cuando hay tierra en la cúspide de la casa 12, a Tauro, Virgo o Capricornio, la experiencia puede ser la contraria, una experiencia de lentitud, de arraigo, de necesidad de tener las cosas firmes. Puede ser que mamá vivió alguna situación relacionada al dinero, al trabajo, a la rutina. Capaz tuvo que hacer reposo, capaz se sintió limitada, constreñida. Y puede ser que vos vayas como adulto por la vida con una sensación de limitación, restricción, obligación, mandato. Entonces esto puede tener que ver con alguna experiencia ligada a momento de la gestación o algo que vivió mamá durante la gestación. El aire, el aire tiene más que ver con el movimiento, con lo nuevo, con los cambios, con las relaciones, con la comunicación, con el aprendizaje. Por ejemplo, la carta que vimos que tenía Géminis en la 12, esta persona fue gestada y en ese momento la madre estaba yendo y viniendo de una ciudad a otra. Había una cuestión de movimiento constante. O temas de aprendizaje o temas de comunicación, donde puede ser que mamá sintió que no podía comunicar o no podía decir lo que quería o tuvo una noticia que la impactó mucho o hubo alguna situación de pareja o con hermanos o con familiares porque tiene que ver con lo vincular o con amigos. Entonces acá el aire es mental. Lo que te puede generar es que inconscientemente siempre te refugies en lo mental o te refugies en las relaciones o te vuelvas muy dependiente de las relaciones o que haya inconscientemente una necesidad de movimiento constante, de ir de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro. Y en relación al agua, puede hablar de apegos profundos, de tristeza, de duelos, de engaños, de situaciones poco claras, pero también de mucha sensibilidad. Entonces, si en la casa 12 tenés a Cáncer, a Escorpio o a Piscis, puede estar hablando de alguna experiencia profunda, muy intensa, muy emocional. Y puede ser que esto te genere a vos un sentimiento de una carga de intensidad muy grande, donde vayas de un extremo al otro, donde sientas una inestabilidad emocional, tristeza que no sepas explicar. Habría que preguntar o investigar si mamá vivió algún duelo o algún secreto o alguna situación que le dejó un sentimiento de tristeza profunda, ¿no? Y también planetas en la casa 12. Entonces te voy a pedir que te fijes si hay algún planeta. El Sol. Vamos a volver a verlos a los planetitas para que te vuelvas a familiarizar. Este de acá es el Sol. Acá está en la casa 10, pero si el Sol estuviera en la casa 12, tendrías un Sol en 12. Entonces fíjate si está el Sol, si está la Luna, este es Mercurio, este es Venus. Acá tenemos un Venus en casa 12. Marte, Júpiter, Saturno. Este de acá que decíamos que parecía una antena de esas de televisión, ese es Urano. El tridente que está acá al ladito es Neptuno. Y acá está Plutón. ¿Mm? Entonces pueden estar en distintas casas, pero si está en la casa 12 en tu carta natal, bueno, atención ahí con lo que te voy a comentar. Cada uno de los planetas cumple una función, ¿sí? Tiene un significado. Entonces, el sol tiene que ver con el poder vernos, el sentir que somos visibles, que tenemos un lugar, ¿sí? Que tenemos reconocimiento. Entonces acá capaz mamá sintió que no era vista o que había otra persona que ocupaba el centro de escena. Y si vos nacés con el sol en 12 puede ser que, o sea, esta experiencia en vos puede generar el sentimiento de que no me ven. Esto es muy común, muy común. No me ven, no me escuchan, no me reconocen. Tengo que hacer un sobreesfuerzo para que me reconozcan. Esto puede tener que ver con una huella gestacional, con algo que experimentó mamá durante el embarazo. No sentirse vista, reconocida, tenida en cuenta. La luna, si la luna está en la casa 12, puede ser que mamá no se sintió cuidada, no se sintió protegida, perdón, se sintió lejos de su tribu, de su familia, y puede haber una fusión muy grande con las emociones de mamá. Entonces esto te puede volver a vos una persona extremadamente sensible, extremadamente emocional, que tiendas a fusionarte con otros y que te quieras volver un poco el salvador de los demás. Porque así como mamá vivió esas experiencias, vos querés salvarla o
rescatarla o acompañarla o ayudarla, olvidándote de tus propias necesidades. Mercurio en casa 12, les voy a hacer los simbolitos para que los tengan a mano. Este es el Sol, esta es la Luna. Ay, me quedó un poquito rara, pero la Luna es fácil. Vamos con Mercurio. Mercurio en casa 12 es el que tiene las antenitas. Y este es Venus. Mercurio en casa 12 nos habla de algún asunto de comunicación, algún tema de hermanos, secretos familiares. Como Mercurio tiene que ver con el habla, con la comunicación, con las relaciones. Puede ser que mamá sintió que no podía hablar, o que tenía miedo de recibir una noticia, o que vivió alguna experiencia familiar con algún pariente, con algún hermano. También a veces encontramos embarazos gemelares. Y esto puede generarle a la persona un miedo a hablar, un miedo a expresarse, una sensación de que tengo que tener cuidado con lo que digo. ¿Mm? Con Venus en casa 12, la temática que fue más importante fue lo vincular, la pareja, el amor, el disfrute. Capaz mamá sintió que tenía que hacer muchos sacrificios por amor, o había problemas de pareja, o sentía que no podía disfrutar del embarazo, disfrutar de su cuerpo, o algún asunto con el dinero. Y esto le puede generar, o con la autoestima, y esto le puede generar a la persona que tiene Venus en 12 una sensación de no me valoran, no soy importante, no merezco, el amor es imposible, el amor es muy difícil, porque también es una casa de lealtades, la casa 12. Marte, Marte en 12, nos puede estar hablando de enojos, rabia, tensión. Marte es el dios de la guerra. Necesidad de autoafirmación, no poder hacer lo que quería, tener que callarse, tener que guardarse sus impulsos, ira acumulada. Entonces la persona con Marte en 12 puede tener dificultades en expresar su ira, que pase un patrón de represión absoluta a que explote, porque esa tensión se acumula y a veces cuesta registrarla. Venus en casa 12. Venus, ¿se acuerdan que les dije que es como un número 4? Parece un símbolo de un número 4. Perdón, Júpiter. Júpiter en casa 12. Júpiter en casa 12 puede hablar de ideales, de ilusiones, de temas de creencias. Tiene que ver con el sentido de la vida. Capaz mamá en ese momento estaba en una crisis religiosa o en una crisis espiritual, o estaba buscando cuál era el sentido, o estaba en un momento de mucha reflexión filosófica, o algo le había pasado que había perdido la fe. Y puede ser que proyecte en ese embarazo el Salvador, el que me va a traer de vuelta el sentido de la vida. Y la persona con Júpiter en 12 puede tener una gran confusión. Por momentos una fe enorme y por momentos una sensación de que cuál es el sentido de la vida, no lo encuentro, ¿no? Porque queda justamente atado a esa emoción o esa experiencia intrauterina. Con Saturno, este es el símbolo de Saturno, en la 12, la experiencia puede ser de carencia, de dificultad, de límite, de enfermedad, de tener que hacer reposo. Entonces esto se puede vivir internamente como una incomodidad, como una sensación de frustración interna. Y la persona, cuando es adulta, puede sentir un gran miedo a la autoridad o a los límites, o sentir que no sabe hasta dónde, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Por momentos se limita en extremo, por momentos busca libertad absoluta. Hay toda una dificultad ahí con los límites en muchos casos. Con Urano en la casa 12, les recuerdo el simbolito de Urano, la sensación que puede experimentar la persona puede ser un embarazo rodeado de muchos cambios, sensaciones inesperadas, imprevistos, inestabilidad. Entonces la persona puede tener un gran miedo a los cambios, se puede volver muy controladora, que evite los cambios porque justamente esto generó mucho malestar. O a veces puede pasar de un comportamiento extremadamente conservador a romper todo de la noche a la mañana, en un intento de liberarse también, ¿no? Neptuno, les recuerdo el simbolito de Neptuno es el tridente, puede hablar de evasión, de falta de contacto con la realidad, de fantasía, de ilusión que estuviera viviendo mamá durante el embarazo.
Y puede ser que proyecte en ese embarazo que este va a ser el salvador, este va a ser el que, el que me va a sacar de mi tristeza, este va a ser el que me va a guiar espiritualmente, ¿no? Y le pone una carga muy grande a ese bebé. Capaz mamá vivió alguna ilusión y alguna desilusión durante el embarazo. Entonces la persona puede tener una hipersensibilidad, una necesidad, cuando crezca, ¿no? Una necesidad de salvar a otros, un sentimiento profundo de tristeza, un sentimiento de pérdida de bordes, que le cuesta entender hasta dónde tengo que ayudar, hasta dónde no. Con Plutón en la 12, perdón que voy rápido, pero son muchos planetas y lamentablemente el tiempo es acotado, pero obviamente que esto lo pueden seguir estudiando, pueden ir al libro, pueden hacer algún curso, pueden seguir investigando. Con Plutón en la 12, Plutón es el planeta de las crisis, de los cambios, de las transformaciones profundas, de los duelos. Puede ser que mamá experimentó durante la gestación alguna pérdida importante, alguna experiencia límite, algún drama, alguna situación profunda, dolorosa, que le imprime al feto un sentimiento de amenaza, un miedo, una angustia. Entonces la persona puede ser que tenga miedo a que lo controlen, a que lo manipulen, o que tenga miedo a los cambios, o que le cueste reconocer cuando hay que soltar y transformar y dejar ir, ¿sí? O que siente internamente por algún motivo sensaciones, emociones muy intensas, muy profundas, de rabia, de tristeza, o una necesidad de transformación muy profunda que no entienda de dónde provenga. Por supuesto que acá estamos hablando de algunos factores que pueden haber sido difíciles, pero no quiere decir esto que sea malo ni mucho menos, simplemente son posibles experiencias que, que se vivieron, que pudieron haber sido un poco fuertes para la madre durante el embarazo y con sus consecuencias en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque a veces creemos que hay ciertas emociones que son nuestras y a veces puede ser que provengan de más atrás. Esto no quiere decir que sea algo malo o bueno, simplemente todo emplazamiento tiene sus luces y sus sombras. Pero Plutón en la casa 12 también nos da un potencial de una transformación muy profunda, ¿no? Neptuno en la casa 12 nos da una conexión espiritual enorme. Cada emplazamiento tiene sus potenciales también. Entonces no podemos cambiar lo que traemos, pero sí lo podemos ver, reconocer, integrar para poder vivir una vida más libre. En definitiva, lo que se trata este abordaje es de poder vivir una vida con menos condicionamientos, honrando nuestro pasado, pero también permitiéndonos crear la vida que queremos crear. Entonces, recordar esto, la vida empieza antes de nacer, la astrología prenatal amplía la mirada clásica tradicional de la carta natal y nos regala un mapa para leer la influencia que este periodo tiene en nuestra vida, donde vamos a inscribir, donde se inscribieron estas improntas, estas experiencias que afectan y que pueden condicionar mi vida, mis relaciones, mis elecciones, mi bienestar. Por lo tanto, comprender estas huellas prenatales permite transformar estos destinos de repetición, inconscientes, de compulsión, de no comprender por qué vivo o experimento la vida de una u otra determinada manera. Y en este proceso de conciencia nos puede devolver la posibilidad de resignificar y de construir una vida nueva, propia, más libre, con menos condicionamientos. Así que de eso se trata un poco esta mirada. Espero que les haya aportado una nueva lectura, una nueva forma de comprenderse a sí mismas y a sí mismos. Espero que sea para el mayor bien y desarrollo de sus potenciales, porque de eso se trata, de poder comprender de dónde venimos para poder crear un futuro más acorde a nuestros propios deseos y nuestro propio potencial. Agradezco a todas y todos ustedes por haberme escuchado en esta charla. Espero que haya despertado un hilito ahí de curiosidad. Gracias, Leonardo, nuevamente y a tu equipo por la amabilidad de permitirme compartir estos conocimientos y sigan disfrutando de este congreso que tiene tanto, tanto, tanto para aportarles. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A
quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.